Bueno, pues qué bueno que este tema llegue hasta la conferencia mañanera y por supuesto que las declaraciones del Chicharito Hernández tristemente reflejan una realidad que de manera muy preocupante se reproduce de manera cotidiana en lo público y en lo privado sobre los roles de género y cómo estos favorecen relaciones de desigualdad y que no solamente afectan los derechos de las mujeres, hay que decirlo, también afectan a los hombres y nos afectan como sociedad. Pero ¿por qué debe preocuparnos que figuras como el Chicharito, con millones de seguidores en sus plataformas digitales, emitan mensajes como estos? ¿Y por qué es necesario hablar de nuevas masculinidades? Para responder esta y otras preguntas, esta noche nos acompaña y lo agradecemos. Él es Jorge Cetina, responsable de prevención en Gendes, organización especializada en el trabajo con hombres para promover relaciones igualitarias y contribuir al desarrollo social. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Jorge. Gracias por tu tiempo para la audiencia de Unife News. Pues la primera pregunta sería esa: ¿por qué debe de preocuparnos que un personaje como este, con millones de seguidores en sus redes sociales, como el Chicharito, emita un discurso reproduciendo los roles y los estereotipos de género machista? Muchas gracias por la invitación y un gusto estar acá con nuestra audiencia. Efectivamente es algo muy preocupante para los hombres. Cumplir con estas mismas ideas de las que habla en ese video Chicharito Hernández, pues también nos afecta a los hombres en la sobrecarga que en muchas ocasiones se expresa al tener que ser proveedores, al tener que cumplir con ciertos roles y expectativas también. Y eso afecta emocionalmente a los hombres. No por nada los índices de depresión y de suicidio incluso en hombres son mucho mayores. Entonces, por nuestro propio bienestar y salud, tendría que ser un tema que nos importe y en el que también estamos participando para erradicar ese tipo de mensajes. Ahora, Jorge, viene un personaje a dar lecciones de vida y mi pregunta es, ¿con qué autoridad moral? En el mundo de los deportes, la constante al desempeño, al rendimiento del Chicharito como futbolista, que es un profesional, que recibe patrocinios, que está contratado por un equipo, es su fracaso en el rendimiento en el torneo presente ante las Chivas. Y ojo, nos viene a dar clases de moral de cómo tendría que ser las relaciones familiares cuando fue protagonista de un escándalo de engaño en casa con relaciones con trabajadoras sexuales, que ojo, yo no condeno, no criminalizo, todo el respeto a quienes se dedican a este oficio, pero un hombre que tiene este pensamiento, pues ¿con qué autoridad moral viene a decir que una mujer tiene que desarrollarse de qué manera y que su papel junto con el hombre es de quedarse en casa callada, a hacer o a soportar lo que el hombre decida hacer? Coincido, es importante no juzgar tampoco, no buscamos aquí juzgar la vida privada de esta persona, pero sí es importante reconocer que este es un problema común en los hombres. No reconocemos que tenemos que empezar por cuestionar y reflexionar sobre nuestras propias vidas, antes de hablar de las demás personas, antes de hablar de cómo viven incluso las mujeres o qué deberían de estar haciendo. Es importante que este análisis lo hagamos en nosotros mismos. Yo cómo me estoy relacionando con otras personas, de qué manera me estoy expresando o conviviendo con mi familia, con las personas que me rodean, y eso qué impacto tiene en sus vidas. Porque vamos a encontrar que la mayor parte de las ocasiones estamos replicando conductas violentas que también lastiman a las otras personas. La realidad, Jorge, es que hay mucha resistencia todavía al cambio, incluso por parte de las mujeres que históricamente hemos sido vulnerables por estos discursos machistas. A los hombres que quizás se sientan, o mujeres, a la sociedad en general, que se sientan identificados con estos discursos que emite el Chicharito de que los hombres deben ser proveedores, de que las mujeres debemos de reproducir aquello que recibimos de los hombres, incluso limpiar y sostener una casa para demostrar nuestra valía como mujeres. ¿Qué les dirías? ¿Qué preguntas deben hacerse esas personas que de alguna forma se sienten identificadas y piensan que este mensaje o estos mensajes que también se encuentran en otras plataformas son correctos y representan la realidad o lo que debería ser la realidad? La invitación central que hacemos siempre, como dices, a cualquier persona que se siente identificada con estos mensajes o que se quede pensando con respecto a estos mensajes es: ¿a ti cómo te ha afectado o qué has tenido que renunciar con tal de cumplir con estas ideas? Incluso si hacemos un ejercicio mental de recordar nuestra historia de vida, de recordarnos desde la infancia,
seguramente nos vamos a encontrar con diferentes momentos en los que nos han dicho cómo debemos de estar actuando, qué cosas tenemos que hacer y cuáles no, de qué forma nos tenemos que vestir o de qué formas tenemos que jugar, y así a lo largo de toda la vida. Y esto permanece incluso en personas adultas mayores. Entonces, reconozcamos esos impactos en nuestras vidas, cómo nos ha afectado. Pero también generemos espacios de diálogo con las personas que nos rodean, con nuestras parejas, con nuestras hijas, hijos, con nuestros hermanos, con nuestros compañeros, para preguntarles mi actuar, mi forma de estar contigo, ¿cómo te hace sentir? ¿Te sientes bien cuando estás conmigo? ¿O por el contrario, sientes que algo de lo que hago o la forma que hablo te está lastimando? Y por supuesto, acercarse a profesionales especializados en estas temáticas. Gendes AC somos una organización que trabajamos en estas temáticas, pero también hay otras personas profesionales que pueden encontrar en cada ciudad, en cada espacio hay alguien que se dedica a eso también, y que acercarse a esos espacios es cuestión de ahora contactar una cuenta de Instagram, buscar un perfil en redes sociales y que puede estar al alcance realmente de muchas personas. Entonces, creemos que es importante generar diálogos respecto a estas temáticas y celebramos que las personas estén reaccionando frente a este tema con tanta actividad, con tantas opiniones, con tantos comentarios, y que no ha quedado olvidado esta temática ahora. Ahora, parecía, no sé si coincidas conmigo, que habíamos avanzado enormemente en la construcción de una sociedad más crítica, más reflexiva, mucho más incluyente, Jorge. Y bueno, al paso de los años, con la aparición de algunas figuras, de algunos liderazgos y la democratización de los espacios digitales, pareciera que, permíteme el anglicismo, que los esqueletos salieron del closet y en realidad lo único es que estaban ahí escondidos, medianamente ocultos, pero nuevamente estos comentarios machistas, estos entramados patriarcales parecen tener más fuerza que nunca y que resultará muy difícil salir. Y entonces la validación de personajes como el Chicharito, como Adrián Marcelo, como una serie de influencers, de generadores de contenido, que son aplaudidos por una mayoría, pues bueno, tienen la capacidad de volver a permear la conversación y sobre todo el imaginario colectivo. Lo que sí nombramos es que pareciera que los hombres estamos en crisis, ¿no? Sobre todo esto es una problemática que tiene que ver con la forma en que los hombres nos identificamos. Ante estas denuncias y críticas del género, de la forma en que nos relacionamos hombres y mujeres, muchos hombres no han encontrado dónde ubicarse, dónde colocarse, cómo puedo relacionarme con otras personas, cómo puedo incluso hablarle a una mujer o tener una relación vinculativa. Y entonces a lo que se termina recurriendo, lo que se termina haciendo en muchas ocasiones es recurrir a estas viejas tradiciones, mensajes, formas que ya conocíamos y a las cuales es difícil a veces renunciar. Entonces, cuando encontramos personajes como estos que ahora nombraste y que están replicando estos mensajes machistas, lo que sentimos es una sensación de confirmación. Lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo he creído y he aprendido, me lo está confirmando. Entonces eso nos reafirma, nos refuerza todas estas ideas y no nos sentimos en la necesidad de modificar nuestra forma de actuar, de modificar nuestros pensamientos. Entonces, sí creemos que ha habido un avance, que sí ha habido un progreso, una crítica importante, tanto así que hoy en día se ha criticado importantemente estos mensajes del Chicharito por diferentes instancias, organizaciones, pero también es importante no quitar el dedo del renglón, reconocer que no son derechos ya ganados, sino que pueden ser derechos también arrebatados si no los seguimos defendiendo y reconociendo como una lucha constante. Jorge, esto que dices es muy importante respecto al pensar y actuar de algunos hombres, porque actúo así, pienso así, hago tales cosas porque es lo que he aprendido de la sociedad, de mi familia, del ejemplo, de los medios de comunicación, del entretenimiento, pero hay otras nuevas formas, hay nuevas formas posibles. Por supuesto que no estamos culpabilizando a los hombres que muchas veces, o la mayoría de las veces, podrían ejercer machismo contra las mujeres o conductas que representen un trato desigual. Quizá porque lo han aprendido y porque faltan más espacios para hablar sobre esto, sobre las nuevas masculinidades. ¿Qué son las nuevas masculinidades y qué tienen que aprender los hombres que aún quizá no han entrado en contacto con este concepto, no lo han interiorizado? Bueno, en realidad nos gusta hablar de estas nuevas masculinidades como masculinidades también alternativas, ¿no? Como cosas que ya estamos haciendo o ya hemos conocido
y que pueden ser distintas a esto que nos dicen que debemos de ser. Lo que invitamos a pensar es, cuando tú piensas un hombre debe de ser, ¿qué te viene a la mente? ¿No? ¿Qué es lo que piensas primero? Las personas que nos están escuchando, bueno, podrán hacer este ejercicio, ¿no? ¿Qué me viene a la mente cuando pienso en esa frase? Todas esas cosas son mandatos o normas que nos han dicho que nos tenemos que cumplir o adaptar. Estas masculinidades alternativas o nuevas masculinidades, como se han nombrado, son formas diferentes de relacionarnos que se basan en la igualdad, en el respeto, en el buen trato y en el bienestar. Pero no es solamente cómo actuamos hacia afuera o con las demás personas, incluso tiene que ver con cómo actúo hacia adentro, cómo me trato a mí mismo, qué lugar me doy. A veces los hombres tampoco sabemos poner límites, tampoco sabemos reconocer lo que sentimos, lo que nos duele. Es importante aprender a hacer eso y solamente lo podemos hacer si lo cuestionamos. Decimos que si vivimos identidades acríticas, sin cuestionarnos, sin preguntarnos, sin reflexionar, pues bueno, seremos presa de estos mandatos y seguiremos replicando lo mismo que nos han dicho. Lo que siempre invitamos es, piensa incluso en algún hombre que hayas conocido, puede ser un padre, un abuelo, un tío, un amigo, alguien que cuestionó o retó de alguna forma a estas normas tradicionales y que puede ser un referente para ti. Por eso decimos que son unas cosas que ya perdón, porque existen a veces también. cuestionar es eliminar los privilegios que reciben de esos roles desiguales. Y lo que planteamos frente a eso es, no tienes que renunciar de una forma en que ya no va a existir eso, sino cómo puedes hacerlo de una manera en que compartas ese privilegio con otras personas. Cómo ese privilegio se puede volver una oportunidad para cambiarte en las circunstancias de otras personas. Entonces ahí vale la pena pensar en cómo a las personas que me rodean, cercanas a mí, les han afectado estas desigualdades y cómo mi privilegio me puede ayudar a que esas personas también cambien su circunstancia, que se puedan sentir en una posición más igualitaria, más cómoda, más feliz, más plena. Entonces, eso también puede ser una motivación para empezar a cuestionar estos privilegios y reconocer que esos derechos que no son para todas las personas justamente se convierten en estos privilegios. Ahora, luego es muy difícil hacer, Jorge, estos ejercicios de autocrítica sin una guía, sin un acompañamiento. Quizás sea muy difícil pensar en integrarse a grupos colaborativos o trabajar esto con algún psicólogo, demás. Y me parece, por ejemplo, muy complejo acercarse a un texto como La dominación masculina de Bourdieu para entender esto, pero ¿cuál podría ser este ejercicio de ilustración, de conocimiento, de acercamiento para un hombre promedio y que sea más fácil hacer este ejercicio? Porque en lo automático, pues yo estoy bien, yo no soy discriminador. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a ser misógino si quiero tanto a mi mamá? Sí, lo que recomendamos es, primero, como les nombraba hace rato, preguntarle a las mujeres de mi entorno, porque normalmente ahí voy a encontrar muchas reflexiones sobre cómo lo viven ellas, ¿no? A veces no escuchamos su experiencia, entonces eso es importante como primer paso, ¿no? Primer paso, ajá. ¿Tú cómo vives esto? ¿Qué piensas sobre esto? Pero lo que es más interesante es que normalmente cuando en un círculo de hombres, puede ser justamente ahora que estamos hablando de fútbol, en el partido de fútbol o en la cantina o donde sea, que son espacios estereotípicos de hombres, pero en otros tantos más que existen, empezar el a hablar sauna del gimnasio, Jorge, a veces da vergüenza estar ahí adentro, ¿eh? De verdad, claro, a veces exacto. da vergüenza estar ahí adentro. Sí, y son espacios donde podemos, con amigos cercanos o personas de confianza, empezar a hablar sobre nuestra experiencia como hombres. Normalmente cuando hacemos esa pregunta, oye, ¿tú cómo te sientes esto? ¿Cómo lo vives tú? ¿Tú qué piensas al respecto? Empiezan a salir cosas relacionadas justamente con estos impactos que tienen nosotros mismos, este sistema machista, desigual. Y cuando empezamos a localizar eso, es como si jaláramos un hilo, ¿no? Empezamos a jalar de ahí y nos damos cuenta que algo no está bien, que algo está fallando en ese entramado y podemos ir encontrando más respuestas, más reflexiones. Y eso me puede motivar a acercarme a otros espacios. Pero es importante empezar desde esa cercanía con otros hombres para hablar, para cuestionar, para empezar a reflexionar sobre nosotros. No desde un lugar confrontador, sino con una curiosidad de entender, de conocer cómo lo están viviendo otros y cómo lo vivo yo. Bueno, pues esperemos que este tiempo de reflexión y de entrevista contigo, Jorge, haya servido para que por lo menos un hombre se cuestione y pues se atreva en el vapor, en el gimnasio, cuestionar a sus colegas o quizá en sus grupos de WhatsApp. Ya están apareciendo Claro sí. las redes sociales de Yendes para que pues si alguien tiene más dudas, quiere alguna asesoría, puedan contactarlos. Por lo pronto les damos las gracias
Buenas noches, Jorge. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y un saludo a toda la audiencia. Gracias, Jorge. Fuerte Saludo abrazo. de vuelta. Muchas gracias. Pues sí, el problema somos nosotros, Ale, y muchas veces no somos capaces de preguntarnos a nosotros mismos cómo podemos cambiar. Es un problema en general en conjunto de la sociedad y bueno, pues hay que trabajar en ello. Con esto vamos a una pausa. No se vayan, ya volvemos.